Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. La mayoría de los comentarios, las teologías sistemáticas, las teologías dogmáticas y los libros sobre principios bíblicos de interpretación han sido escritos por ministros del Evangelio que reciben sostenimiento a tiempo completo como obreros del Evangelio. Por consiguiente, uno podría esperar lógicamente que casi todos los comentaristas interpretasen el versículo 14 en apoyo de los obreros evangélicos a tiempo completo. De esta forma se pierde la verdadera objetividad. Por ejemplo, un comentarista señaló: el Señor ha dicho, ordenado, dispuesto, que debería ser así la didaché o la enseñanza del Evangelio. Aquí, la palabra significa que Dios ha hecho de esto una ley, que es un requisito. Un segundo autor dice: así como Dios dio órdenes sobre los sacerdotes en el templo, así también dio el Señor órdenes para que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Evidentemente, Pablo estaba familiarizado con las palabras de Mateo 10, versículo 10, y Lucas 10, versículo 7. Ya fuese oral o por escrito, Pablo ha presentado su argumento a favor de que el salario del ministro sea completo en todo momento. Otro autor dice: el mismo Señor Jesucristo ordena las ordenanzas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Frases como las que acabo de leer nos damos cuenta claramente que van más allá, mucho más allá de lo que la Biblia dice. Expresiones como tales solamente pueden surgir de la imaginación descabellada de pastores que no atienden con suma atención el texto bíblico. De esta manera, hay varias razones para cuestionar estas conclusiones ajenas al texto bíblico. Primera, si Mateo 10 y Lucas 10 constituyen un inmutable pacto ordenado y la ley ordenada u ordenanza para obreros evangélicos, entonces a los obreros evangélicos del nuevo pacto se les ordena vivir día tras día como pobres, en total dependencia de la caridad de los que sirven en obediencia a los principios del Evangelio, no de la ley. Los primeros 12 discípulos y los 70 eran todos judíos. La tradición judía cita en otra parte y tomada de la Didaché y otras fuentes de este libro, indica que a los evangelistas solo se les permitía depender de la caridad durante 2 o 3 días en cada lugar antes de seguir su camino o establecerse en un oficio. Segunda, si el versículo 14 es una orden directa para instituir un ministerio de tiempo completo, entonces Pablo desobedeció deliberadamente esta orden directa emanada de Jesús
en el versículo 15. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de nosotros. Segunda de Tesalonicenses 3, 8. Pablo hizo exactamente lo opuesto de lo que algunos dicen que se supone que Jesús ordenó en Mateo 10 y Lucas 10 para predicar sin estorbo. En vez de eso, Pablo puso toda su fe en el principio evangélico de libertad, más bien que privilegio. Para Pablo, el principio evangélico de libertad tenía más peso que su derecho a recibir sostenimiento por su servicio en el evangelio a través de las ofrendas. Rehusó a su legítimo derecho para ganar más almas para Cristo. Prefería estar muerto antes que nadie y alguno creyera que servía a Cristo por ganancia mundana. Así, Pablo tampoco estaba desobedeciendo una orden directa de Cristo al rehusar ejercer su derecho a ser sostenido. En realidad, Cristo ordenó a los obreros evangélicos vivir cada día de los principios evangélicos. Y esto está muy por encima de principios legales. Y Cristo, en el principio evangélico, jamás ordenó vivir de los diezmos. No hay una sola referencia en los 4 evangelios sinópticos de que Jesús hubiese intentado siquiera imaginarse tal idea. Así, los que hacen decir al principio del versículo 14 cualquier cosa va más allá de los principios y de las palabras que Jesús, llamado el Cristo, quiso expresar. Por tanto, capítulo 9, versículo 16 de la carta a la primera a los Corintios dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Para Pablo, la discusión anterior sobre el derecho a que se le pagara por servir a Cristo, incluyendo el versículo 14, está totalmente fuera de razón para su compulsión y motivación. Después de argumentar y probar que tenía derecho a las ofrendas y que se la pagara de las mismas, deseaba insistir en tal derecho. Pablo declinó ejercer ese derecho. Pablo tenía muchos acusadores en Corintio. De tal manera, debería probar su posición era más importante que el contenido del argumento del dinero. Pablo no tenía ninguna intención de recibir sostenimiento a tiempo completo y solo aceptaba un sostenimiento limitado y parcial a través de las ofrendas. Y esto como pobre que era de otras iglesias. ¿Por qué insisto el término las ofrendas? Porque pastores y ministros y líderes religiosos cambian el sentido de la palabra y deliberadamente usan el vocablo diezmos. Y por enésima vez vuelvo a repetir que la palabra diezmos no aparece en los 16 capítulos de Primera de Corintios.
En ninguno, mucho menos en estos pasajes que estamos analizando. Por tanto, es una locura interpretar que la palabra ofrendas en 1 Corintios 9 sea un sinónimo de los diezmos. Bien, ahora, para Pablo, que había sido un rabino judío, el diezmo era tan extraño como todos los otros principios de la ley que él había reemplazado con principios del evangelio. No servía a Dios porque se considerara soldado, granjero, creador de animales, buey que trilla, o sacerdote, o levita. No, dijo, me es impuesta necesidad. La nueva versión estándar dice, me siento obligado. Su llamado a predicar era una dispensación, un sagrado fideicomiso, una verdadera mayordomía, que se refleja en el término más familiar de Pablo, de ser esclavo de Cristo. Desde el punto de vista de Pablo, mientras más libre era de obligaciones, con mayor libertad podía predicar el evangelio con todo su poder. Versículo 9-18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. En toda la serie de videos de diezmo que he subido a internet, me encuentro con un argumento muy pobre, pero que mucha gente tiene. Y me pregunta, ¿dónde dice la Biblia que no se deben de entregar diezmos? Que no existe un solo pasaje en la Escritura que haga tal restricción. Debido a la importancia de la pregunta, me detendré a responderla. Número 1. Muchos principios evangélicos de doctrina seria, severa, que conforman el canón de las Escrituras a lo largo y ancho del Antiguo y Nuevo Testamento no se encuentran en su superficialidad. Por ejemplo, la doctrina que todos creemos de la Trinidad. La Trinidad es una doctrina que existe dentro de la Biblia, que es lícita, que tiene sus propios derechos de per se, pero que la propia palabra no aparece. Y sin embargo, la creemos. ¿Por qué? Porque sus principios regulativos implícitos están en todos los argumentos de los vocablos. Es decir, habría que estudiar con profundidad, con mucha profundidad, este tipo de doctrinas. Igualmente, aunque no aparece la restricción completa de no diezmarás en el Nuevo Testamento, porque no hay un versículo que lo diga, aparentemente, debemos de buscar, de profundizar, de estudiar, de analizar toda la Escritura para ver si realmente las doctrinas compuestas o sostenidas hoy en día están a la luz de la Biblia o a la luz del Nuevo Testamento. De esta forma, haciendo un análisis exhaustivo, minucioso, de versículos, de pasajes, de libros completos, llegamos a la conclusión infalible de que la Biblia, a la luz del Nuevo Testamento, sí prohíbe de manera total, absoluta e irreductible entregar diezmos y dinero para la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que el primer principio para que funcione una iglesia es que el pastor trabaje con sus propias manos, aunque no les guste. Y aquí encontramos un versículo que desbasta, que derriba toda la intención buena o mala de pretender seguir cobrando por predicar el evangelio. Porque el pedir diezmos es un cobro.
El pedir el diezmo es como un impuesto que se adquiere para predicar la palabra. Y vemos que esto es contrario totalmente a la Escritura. Aquí vemos una prohibición total y absoluta para todo aquel mercenario de la fe, para todo aquel comerciante de la religión, para todo aquel que pretende enriquecerse a través de la gracia y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 9-18 de 1 de Corintios dice que predicando el evangelio presente gratuitamente, el evangelio de Cristo. A ver, pastores y ministros que parece que no fueron a la escuela, lo vuelvo a repetir. Habría que dictarles la gramática castellana. Ya lo dije en otro video, pero te lo reitero. La gramática castellana, al igual que todos los idiomas, se componen de diferentes estructuras de la oración. No es lo mismo el sujeto que el predicado. No es lo mismo el objeto directo que el objeto indirecto. No es lo mismo el artículo que el sustantivo. Y no es lo mismo el sustantivo que el verbo. Y tampoco el verbo es lo mismo que el adverbio. A ver, pastor, para que me entiendas, no es lo mismo pasado que presente. Y tampoco es lo mismo presente que futuro. Pareciera ser irónico y burlesco lo que estoy narrando, pero increíblemente conozco sin fin de pastores que no saben diferenciar lo que acabo de dictar. En la red he visto cientos de videos en donde los pastores son tan profundamente ignorantes que no pueden desmembrar la mecánica de una oración. Por eso tengo que hacer énfasis como a niñitos de primaria, enseñarles a leer. Ahora tenemos verdaderos teletubbies del evangelio. Gente que al no saber leer, literal, y al no saber interpretar, obviamente más literal, pues todo desacomoda, todo cambia en la imaginación de su pobre cabeza. Por eso claramente la Biblia dice que predicando el evangelio presente gratuitamente, ya no más cobros, ya no más rentas, ya no más pactos, ya no más promesas, ya no más manipulación, ya no más torcer la Biblia. Todo te cobran. Igual que la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana te cobra los matrimonios, los bautizos, las bodas, las misas por los muertos, los sacramentos, los bautismos. Todo te cobra. Es decir, hacen un verdadero negocio redondo a costa de la fe y las palabras de la Escritura. Aquí ya no habrá más defensa. Aquí ya no habrá más pretexto. Aquí ya no habrá más obstáculo para todo aquel que quiera cobrar por predicar. La Biblia es muy clara y claramente dice que presente gratuitamente el evangelio de Cristo. O sea, gratis. Por eso y por muchas razones más, estoy en contra de los conciertos del ecuménico y apóstata Marcos Witt, que después le voy a hacer un video especial a este falsario, a Jesús Adrián Romero, a Rojo, a Ned Moreno, a Marcos Vidal, a Oscar Medina y todos los que componen la gran fábula de la música cristiana se han hecho ricos y poderosos presentando una música en el nombre de Cristo. Y la Biblia lo prohíbe. ¿Por qué lo prohíbe? Porque dice claramente que presentemos gratuitamente. Ahí tenemos también que después voy a hacer otro video a Armando Alducin.
Él cobra de 200 a 300 y 400 pesos sus conferencias en los hoteles más caros, al menos aquí de la ciudad de Toluca. Y lo voy a probar. De tal forma que si cobra 400 pesos la entrada por persona, imagine usted cuánto gana si entran por lo menos 200 personas. O sea, han hecho del evangelio un verdadero lucro a raíz o a costa de la escritura. Han pervertido el evangelio de tal forma que han pensado que el evangelio es una bolsa de inversión. Así debería quedar claro que el evangelio, cualquiera que sea su etapa, debe darse gratuitamente. Pablo no elimina la posibilidad de sostenimiento completo por ofrendas para los obreros del evangelio, aparte de él, pero ciertamente no lo enseña tampoco. Lo mismo que para Pablo, los versículos 15 y 19 deberían ser un grito en la cima de la montaña para muchos obreros del evangelio en la actualidad que cobran y cobran mucho por predicar. Es necesario quejarse menos de los derechos de los predicadores y que haya más acción motivada por la libertad, la rectitud y la santidad al evangelio, y lo que puede conseguirse cuando se pide mucho dinero. Pablo no predicaba porque se le pagaba un salario y estaba obligado como mayordomo de un amo terrenal. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio, dice Pablo, presente gratuitamente o gratis el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Cuál era su recompensa o pago? Era poder predicar gratis, sin cobrar. Su recompensa era no usar su derecho a recibir salario. Ese era el gran derecho de Pablo. ¿Por qué Pablo rehusó al salario? Además de los 3 puntos presentados en el versículo 12, Pablo dice, de acuerdo con su cultura y tradición, como judío, que esperaba que todos los hombres aprendieran un oficio y fueran autosuficientes. Quinto, quería servir y proveer para otros, no que otros le proveyeran a él. Por encima de todo lo demás, Pablo quería ser un ganador de almas más efectivo, quedar libre de pedir un salario a los demás. Para ganar a más personas era la motivación de Pablo. Cualquiera que fuese el sacrificio o esfuerzo necesario para ganar a otros para Cristo, aún rehusara su derecho a recibir un salario, Pablo estaba preparado para hacer ese sacrificio o esfuerzo. Ahora, yo realmente no veo que ningún pastor quisiera hacer ningún esfuerzo. El único esfuerzo que yo veo es que te sacan y te sacan y te sacan y te sacan y te sacan el dinero o la plata para que ellos vivan como reyes. Con el falso argumento, soy un hijo del rey y como un hijo del rey debo vivir. No dudan en explotar de manera más infame a toda su congregación. Porque los tales quieren vivir como hijos del rey. De esta manera van en contra del espíritu del Nuevo Testamento. En este punto vale la pena leer la Bible Living, que dice, y esto Pablo rehusaba ser sostenido, tiene una verdadera ventaja, que no está obligado a obedecer a nadie solo porque pagan salario, pero libre y gustosamente me he hecho siervo de cualquiera y de todos para ganarlos para Cristo.
Esto es muy claro, por ejemplo, en David Diamond, que ahora ha caído en desgracia, en donde él se postula por ser un predicador de sana doctrina. Sin embargo, él apunta y apuesta a que el cristiano deba seguir diezmando, porque de esa manera él es admitido en todas las iglesias de América Latina donde se ha presentado para seguir sosteniendo una doctrina que no es bíblica, y los pastores que lo invitan puedan seguir recibiendo diezmos. De otra manera, no sería invitado. Y a través de recoger diezmos y ofrendas en las iglesias, se le paga y se le paga muy bien. Pero ¿qué es lo que sucede? En el momento en que él decide meterse bajo la cobertura, si sería la palabra, de cualquier pastor, está obligado por per se a predicar lo que conviene a esas iglesias. Por eso, muy astutamente, él nunca ha dicho que el diezmo no debe ser recogido. Al contrario, él afirma que los diezmos deben ser entregados a los pastores y ministros para que vivan dignamente, según él. No voy a tocar ahorita el punto porque también tendré que hacer otro video debido a las profundas herejías que populan hoy en día, pero queda claro que cuando alguien recibe salario de una iglesia, se hace esclavo de esa iglesia. Por tanto, para quedar libre y gustosamente y predicar a Cristo como debe de ser, es importante no estar sujeto y encadenado a doctrinas de hombres o contrarias al Nuevo Testamento. En 1 Corintios 9, Pablo afirma que no permitiría que el dinero se convirtiera en un problema que estorbase su predicación del Evangelio. Aunque sus derechos como apóstol y ministro del Evangelio incluían realmente recibir algún sostenimiento por sus servicios para Cristo, como pobre, no menciona el diezmo y ni siquiera quiere recibir dinero como uno de esos derechos si aún lo hubiese deseado. Ciertamente, Pablo habría rehusado un diezmo y un dinero de la misma manera que había rehusado ofrendas regulares, como contrarias a su libertad en Cristo. De esta manera nos damos cuenta cómo vivía el apóstol Pablo. La historia cristiana resume: los líderes antes del año 100, por lo general, trabajaban con las manos para suplir sus necesidades materiales. No había ninguna distinción artificial entre el clero y el laicato. Y añadía más tarde, los primeros obispos o presbíteros se ocupaban de labores seculares para ganarse la vida y desempeñaban los deberes de su supuesto en la iglesia cuando no estaban trabajando. Es decir, aproximadamente del año 33 de la muerte de Cristo hasta el año 537, jamás se pidieron diezmos. En 500 años de la primera iglesia cristiana, los ministros, líderes y pastores trabajaban con sus propias manos para ganarse el sustento y ayudar a la iglesia y a la predicación del evangelio. El argumento no puede ser más fuerte y más sólido. La evidencia en contra de pedir diezmos es por demás abrumadora. Solamente un verdadero ciego, solamente un verdadero traidor a las escrituras, solamente un verdadero dogmático y fanático puede seguir exigiendo los diezmos en esta era de la dispensación de la economía novotestamentaria. Porque hemos visto a lo largo de 27 videos editados
que es contrario el exigir los diezmos o dinero, cualquiera que fuera su disfraz, ya sea a través de diezmos, de votos, de promesas, de firmar tarjetas, de llenar sobres, de la teología de la prosperidad, de siembra y cosecha, de los encuentros. Y cuanto más inventos satánicos se ha inventado, ya vimos que a la luz del versículo de 9:16 de Primera de Corintios, que se presente el evangelio gratuitamente, es un verdadero fraude y un verdadero robo exigir por cualquier vía, por cualquier canal, dinero. No importa cómo lo quieras disfrazar, no importa cómo le quieras llamar, no importa cómo quieras seducir a tu congregación o a tu gente con ese el lenguaje carismático, lleno de piedad, lleno de falso amor, porque en el fondo les estás robando. Bien dice mi amigo Ricardo Arjona en su canción Jesús es verbo, no sustantivo. A Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe y no entiende por qué en el culto le aplauden sabiendo que el diezmo es un fraude. Doy el crédito al autor Ricardo Arjona porque increíblemente este compositor seglar tiene más luz y más conciencia y más verdad en sus palabras al momento de dictar tal frase que aún los propios cristianos que viven dentro de las iglesias. Lo que debería de sonar como blasfemia de expresar que Jesús muriera en la cruz para hacerte rico, hoy es aplaudido y vituperado como una verdadera victoria acerca de la riqueza, cuando en el fondo no es más que una auténtica blasfemia y herejía. Pero hoy el cristiano moderno tiene todo lo contrario. Lo que es blasfemo y herético lo tiene por santo. Y lo que es la verdadera y auténtica y sana doctrina lo tiene como herejía. Los fundamentos de la fe han sido distorsionados y han sido tan erosionados que hoy realmente no se podría saber con certeza lo que forma parte del genuino y verdadero evangelio y a lo que forma parte de una apostasía por demás increíble. A ese nivel hemos llegado. El códice de la ley judía expresa que un sabio pobre que estudia la ley debe establecerse en un negocio y se le debe dar un tratamiento superior para asegurarse de que tenga éxito. Aunque un sabio honorable empobrezca, debe encontrar alguna ocupación, aunque sea de menor importancia, antes que depender de los hombres. El mundo del Nuevo Testamento dice de Dana, este libro de texto de los bautistas del sur expresa, entre los judíos, la vida profesional era limitada. La única profesión ampliamente difundida era la de rabino, si es que podía llamarse profesión, porque la mayoría de los rabinos ejercían algún oficio o ocupación secular para ganarse la vida, mientras dedicaban todo el tiempo posible al estudio y enseñanza de la ley. Se esperaba que todo muchacho judío aprendiera algún oficio. La tradición rabínica declaraba que todo lo que no enseña un oficio a su hijo es como si lo hubiese criado para que fuese ladrón. Los que trabajaban en un oficio común con frecuencia se organizaban en gremios comparables con nuestros modernos sindicatos. Así que había gremios de panaderos,
herreros, curtidores y prácticamente de cada oficio conocido en ese tiempo. Es probable que hubiese un gremio de fabricantes de tiendas y se puede suponer razonablemente que Pablo era miembro de él. El uso prevaleciente de tiendas por los viajeros hacía del oficio de fabricar tiendas una ocupación lucrativa. El que perteneciera al mismo gremio, culto religioso o que tuviese cualquier otra relación personal con cualquier residente de la localidad, casi siempre podía encontrar una bienvenida más o menos genuina en un lugar privado. Esto era la manera prevaleciente en que los primeros cristianos misioneros eran provistos. Así, lo más probable era que tenían comida y alimento sin costo, pero no más de 2 días. De esta manera, podíamos encontrar sin fin de comentarios o sin fin de expresiones para esta particularidad. Sin embargo, es necesario concluir en lo siguiente. La verdadera pureza del Evangelio se ha perdido porque de todo se quiere obtener ganancia lucrativa. Sea la Iglesia Católica Romana o el Vaticano, sea la Iglesia Protestante, cristiana, evangélica, sea la Iglesia Luz del Mundo, sea la secta que ha proliferado mucho en México, la de Pare de Sufrir, y sea cualquier otra, todas han hecho del Evangelio un verdadero negocio, en donde la sustancia de la fe, de la piedad, del amor, de la rectitud y de la justicia han sido extraviados por dinero, dinero y más dinero. Los vocablos que acabo de mencionar anteriormente son tan extraños para toda la gente en general que pareciese que tales acepciones no aparecen en las Sagradas Escrituras. Por tanto, es de vital urgencia que se diga claramente, como el apóstol Pablo lo dictó, que presentando gratuitamente o gratis el Evangelio, prediquemos a Cristo y a este crucificado y resucitado para nuestra justificación.